Muy bien, vamos a continuar. Hoy vamos a estar hablando de Hechos, capítulo 2, versículos del 13 en adelante. ¿Se recuerdan de la clase pasada, amados hermanos? ¿De qué estuvimos hablando? A ver, si alguien se me... ¿De qué estuvimos hablando el miércoles pasado? Del bautismo del Espíritu Santo. De que la iglesia, todos los que estaban reunidos en el aposento alto, dice la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, también estudiamos que una gran multitud que había alrededor, han de haber sido 5,000, 6,000 personas, porque de esa multitud 3,000 recibieron a Cristo y se bautizaron. Dice que esa multitud estaba, dice, confusa, dice, porque cada uno le oía hablar a los discípulos en su propia lengua y dialecto. Impresionante lo que pasó. Fue algo sobrenatural, nosotros lo entendemos, ¿verdad? Y dice también que estaban todos, dice, usa una palabra, atónitos y perplejos, dice. Estaban impresionados de lo que estaba pasando. Por allá estaban viendo, esta persona venía de un lugar lejano, digámoslo, lejano de Jerusalén, quizá de África, no sé, y oía a un residente de allí, un galileo, digamos, hablando en la lengua de él. Impresionante. Y algunos se atreven a decir que el Espíritu Santo lo que hizo fue que hablaba al oído del que estaba oyendo. Y hay muchas conjeturas de lo que allí pasó. Fue el inicio de la iglesia, ¿se recuerdan, hermanos? Porque los judíos venían celebrando la fiesta de Pentecostés por mucho tiempo. Y estaban celebrando la fiesta para que allí se estaba profetizando el inicio de la iglesia, la venida del Espíritu Santo. Y todos sabemos que en el Antiguo Testamento la manera de actuar del Espíritu Santo era diferente a como actuó en el Pentecostés. Y lo mejor de todo es que vino para vivir en cada uno de nosotros. Ahora tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Qué importante, amén. Dice el versículo 12 del libro de Hechos capítulo 2. Dice, amén. Estaban todos, dice, atónitos, admirados, digamos, perplejos, sorprendidos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo este día? Una fiesta especial, una multitud reunida, ¿verdad? No entendían, dice la Biblia, lo que estaba ocurriendo. Pero dice el 13, miren, llama la atención el versículo 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Fíjense que en los tiempos actuales hay gente que se burla de alguien que está hablando en lenguas. Amén. De alguien tomado por el Espíritu. O sea que eso no ha cambiado. Y existe una situación real en la iglesia de Jesucristo. Los que creen en las señales del Espíritu Santo y los que no creen. ¿Verdad? Hay gente que dice, eso pasó allá en aquel tiempo. Ya no me estés hablando de eso. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice en el libro de los Hechos que ahora las cosas han cambiado. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es... Dios es ahora, es el mismo ahora, mañana y siempre. Dios no ha cambiado. Ahora, la receptividad de estos fenómenos sobrenaturales son los que hacen la diferencia entre un cristiano que puede ser avivado y otro que no. ¿Me entienden? Amén. Y hay gente avivada y se mueve bajo la unción del Espíritu Santo.
Estoy soñando con ir a un lugar donde va a haber un congreso precisamente de estas cosas. Yo quiero estar allí. Yo me he llevado a 2 avivamientos. Estuve en el avivamiento de Pensacola en el 95. Antes empezó, pero yo estuve como en el 93 al 95. No me recuerdo exactamente. Y estuve en el avivamiento de Argentina. Y he estado en algunos otros lugares donde se mueve el Espíritu Santo. Pero yo quiero estar sintiéndome ahí parte de eso. Lamentablemente, todavía la iglesia de Jesucristo está dividida en relación a eso, en el mover del Espíritu Santo. Y hay algunos mensajes ahí en las redes de gente que va en contra del hablar en lenguas. Y entendemos, ¿no? Porque en el tiempo que pasó esto, la gente se burlaba, pero estos no eran cristianos. Ahora son los cristianos que se burlan de esto. O no lo creen, pues, y con todo el respeto, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que si tú no crees estás mal. No. No estoy ni quiero ser interpretado en eso. Pero cuando usted tenga esa vivencia, usted va a decir, yo me quiero quedar allí. O yo quiero eso. O yo quiero hablar en lenguas. O yo quiero las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, por eso no hay avivamientos como en el Pentecostés que pasó, donde fue impresionante. Entonces me detengo en esto para que tú medites y le preguntas al Espíritu Santo, porque yo así hago. Espíritu Santo, ¿y esto que vi es natural? Fíjense que en Toronto, del avivamiento de Argentina, llegaron un grupo de pastores de Canadá, Toronto, que era en Canadá, ¿verdad? Y allá comenzó un avivamiento diferente. Allá había risa. Y usted dice, pues parece loco eso. Pero el que ministraba, empezaba el Espíritu Santo a moverse y la gente a reír. Y eso lo tildaron como algo de locura, porque tú dices, vea, ¿cómo es eso? Y sucedió, hermanos. Sucedió. Y claro, se apagó el mover porque no se le dio la credibilidad que debería de tener un mover del Espíritu Santo. Entonces tú puedes decir, ¿es eso sobrenatural o es eso inventado? Fíjense que nos invitaron una noche allá en Buenos Aires a ir a una carpa. Y no nos dijeron mucho qué iba a pasar. Solo nos dijeron que estuviéramos vigilantes, que nos fijáramos lo que iba a pasar. Y estábamos atentos, porque una vez se va a estar orando y uno cierra los ojos. Y yo, ninguno de los muchachos que yo les dije, no cierren los ojos, fíjense lo que está pasando. Y de repente, hermanos, sube a la plataforma el predicador y agarra el micrófono y dice las siguientes palabras, así: óyeme bien, Satanás. Solo eso. No dijo nada más. Y hermanos, allí en la multitud que estábamos sentados, empezaron las personas endemoniadas a manifestarse. Y usted puede decir, ¿será que lo prepararon? Eso pensaban una vez aquí. Pues sí, es que da lugar a pensar. Y hermanos, debajo de la tarima, porque era una tarima alta, la preparaban en ambiente para que pudieran los intercesores que estaban abajo del predicador, todos los intercesores orando abajo de rodillas, y cuando empezaban las manifestaciones, corrían ellos, agarraban a esa gente y tenían otro toldo a la par, donde eran liberados, y había liberación, es real. Nosotros lo fuimos a ver. En el tiempo no me recuerdo si ya estaban los teléfonos, si no lo hubiéramos subido a las redes, ¿verdad? Qué tremendo. Pero vuelvo a lo que estoy compartiendo. Depende de ti que haya un mover de Dios. Amén. Depende de la disposición, pero principalmente de creer
que el Espíritu Santo se puede manifestar sobrenaturalmente en algunas cosas que ni las vamos a entender. Solo las vamos a creer. Amén, hermano. Impresionante. El predicador de la otra iglesia donde había un mover del Espíritu Santo, igual, pasaba igual. Él decía otras palabras. Él decía, sopla Dios, era su palabra. Y la gente, pero perdónenme la palabra que voy a usar, tendaladas, eso quiere decir montón de gente cayendo al suelo. Y tú podías decir, no, esto no me pararon. Igual, no, era simplemente las manifestaciones visuales que Dios permitía para que la gente viera ese mover. Ahora, las sanidades interiores, la gente llorando, la gente sanado, esa era otra cosa. Y en Pensacola, la gente corriendo para ser salvos. Más de 150,000 personas en 5 años decidieron por Cristo en esa iglesia. En Broadville, Pensacola. Entonces, ¿usted está dispuesto a querer ver eso? Eso es todo. Yo sí quiero. Yo sí quiero. Y por eso estoy orándole al Señor que me provea, porque quiero ir a un avivamiento que está sucediendo. Quiero ir. Los que quieran venir conmigo, nos vamos. Aleluya. ¿Me entienden, hermano? Porque hay que ir a la fuente. Hay que ir al lugar para uno ver. Amén, hermano. Gloria al Señor. Bueno, voy a seguir. Ahora, decían, están llenos de mosto. ¿Saben lo que es el mosto, verdad, hermano? El mosto es donde preparan la cerveza, ¿verdad? Amén. El mosto, amén, ¿verdad? Están llenos de mosto porque habían tomado. Parecían borrachos. Les he contado y les vuelvo a contar ahora que en una campaña que hicimos con ese predicador, Claudio Freyson de Argentina, que lo llevamos a El Salvador, en el estadio, los jóvenes borrachos, en las graderías, y parecían borrachos por alcohol, pero estaban borrachos por el Espíritu Santo, ahí caídos, y cuando te acercabas a ellos estaban hablando en lengua. Entonces, ¿por qué Dios hace esas cosas? Es la forma en que el hombre, ante el poder de Dios, ante lo sobrenatural, se manifiesta. Y llorando, y increíble, hermanos. La gente corriendo al altar porque el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, daba convicción de pecado. ¿Verdad? Entonces dice que estaban llenos de mosto. ¿Usted ha visto un borrachito con cerveza o alcohol, ¿verdad? Que está bien hablantín, ¿verdad? A unos se apacan y se duermen, pero hay muchos hablantines, ¿verdad, amén, hermano? Platicadores cuando están empezando a echárselas el mosto. Ahora, yo escribí aquí algo. Quizás muchos de nosotros necesitamos ese mosto del Espíritu Santo. Amén. Para ser más comunicadores allá afuera. Amén. Y hablarles del Evangelio a la gente, en un lenguaje que puedan comprender. Porque la gente en el Pentecostés, entendían lo que el otro estaba hablando en una lengua sobrenatural, diríamos, pero que el que la oía la entendía. ¿Cómo Dios puede hacer esas cosas? Dios, nuestro Dios, amén, hermano. A mí me impresiona eso cuando lo estudio. ¿What? ¿Qué tal si era una sola lengua? Pero, ¿verdad? Para entender esto de lo de Dios, que cada uno lo entendía diferente de acuerdo a lo que Dios quería que entendiera. Y así es la palabra. Usted la lee y medita, y puede ser que Dios le habló de una manera y a mí de otra. Por eso la meditación de la palabra es importante. Pero yo digo, qué día más impresionante fue ese día de Pentecostés. Un tiempo maravilloso.
Ese día fue un día cuando el Espíritu Santo vino para llamar a un cuerpo de creyentes a formar la iglesia. Ahí comenzaron, fundadores de la iglesia, allá en Jerusalén. Ahora, ¿se recuerdan que enseñé el miércoles pasado que el Pentecostés se celebraba 50 días después, ¿verdad? Se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias o los primeros frutos de la cosecha. Eran fiestas que Dios establece, lo puede estudiar usted en Levíticos, el libro de Levíticos. Pues el Pentecostés se celebraba la fiesta de las primicias y después, 50 días después, se celebraba la fiesta del Pentecostés. Jesucristo resucitó hoy y ascendió al cielo 40 días después, y 10 días después vino el Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Amén. Entonces veamos Hechos 2 del 14 al 15. Hechos 2 del 14 al 15, ¿alguien lo quiere leer? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. La hora tercera del día. ¿Qué hora será la hora tercera? ¿Usted entiende eso? Las 3. Las 3 de la tarde. Bueno, en la otra lección del próximo miércoles les vamos a enseñar un poco cómo es que ellos veían las diferentes, como vemos ahora nosotros, diferente a como lo veían ellos. Nosotros lo vemos como las 3 de la tarde. ¿Ellos qué dice ahí? Hora tercera. La hora tercera, ¿verdad? Otra semana van a aprender un poco de eso. Hoy traigo otro contenido. Ahora, ¿quiénes eran las personas que estaban en la multitud? Era gente de ahí, de todos los pueblitos, de Judea, de Jerusalén, de Samaria. Ese montón de gente eran judíos. Por ahí se coló alguno que no era judío, quizás, curioso. Pero todos eran judíos. Y la iglesia comenzó en Jerusalén. Después dice la palabra que se extendió a Judea. Y por eso Hechos 1:8 dice eso: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta los confines de la tierra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue esto? Un reguero de pólvora, hermano. Comenzó en un lugar y se fue expandiendo la palabra. Qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces, hasta el día de hoy, hace 30 años o más, cuando yo enseñaba misiones a los jóvenes que preparaba para enviarlos de misioneros, hablaba de la ventana 1040. La ventana 1040 eran los pueblos no alcanzados y se promocionaba entre los jóvenes que oraran al Señor para que les hiciera un llamado a esos lugares, porque no era fácil. Muy pocos decían: yo quiero ir a un pueblo de los no alcanzados, porque era China, era la India, era esos pueblos musulmanes difíciles. Pero el evangelio, hermanos, ha ido penetrando aún esos lugares. Me llamaba la atención que la iglesia de Corea del Norte, existe la iglesia cristiana ahí, escondida en medio de la persecución que hay, pero hay gente ahí, no con las libertades que nosotros tenemos, no pueden tener libremente una Biblia. Y otros países, otros lugares, en Irán, hermanos, ustedes saben que Irán, bueno, ha cambiado Irán. En los tiempos del Shah era más liberalidad y más libertad, y el cristianismo se estuvo levantando. Hoy con la Ayatollah y todos esos cambios parece que restringieron la libertad, pero el cristianismo existe.
Porque el Señor, esa palabra de Hechos 1:8, es una realidad que profetiza a las naciones no alcanzadas. Y entonces es un desafío para aquellos que tienen un llamado a las misiones. Que Dios les diga dónde. ¿Qué tal si te llama a ti el Señor y te dice que te vayas para uno de esos países no alcanzados? Porque la palabra dice que se fue expandiendo el Evangelio. ¿Ven, hermanos? Amén. Ahora, en el tiempo en que sucedió esto, y en el Antiguo Testamento, los judíos más de una vez al año tenían que ir a Jerusalén a adorar, era la práctica. Y se refería a los hombres que ellos debían de ir. En las citas bíblicas aparecía que los hombres eran los llamados a eso. Ustedes saben, había un poco de ¿cómo se le llama eso? La mujer, pues, aunque algunos dicen, no se mencionaba, pero cuando se hablaba de hombres se entendía que eran mujeres, pero eran los hombres que deberían de ir a adorar. Amén. Amén. Ahora, pero de repente el Señor habla de que no solo a Jerusalén. Y también nosotros aquí estamos en Alvarado y queremos hacer queremos crecer en Alvarado, pero también tenemos que extendernos a otros lugares. Porque es parte de lo que Dios quiere. Que nosotros no solo disfrutemos del Evangelio, sino que lo compartamos con otros. Amén. Ahora, Hechos 2:16. Pedro entonces toma el micrófono, pues en ese tiempo no había micrófono, paró y haber tenido una vozarrón el hombre, y empezó, guiado por el Espíritu Santo, a dar un mensaje. Y comienza en el 16, ¿verdad? Porque él está hablando de que no estaban ebrios, como vosotros suponéis, dice el 15, puesto que es la hora tercera del día, no está muy temprano para que tomaran. Se tomaba ya más tarde, a la hora del lonche, del almuerzo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Va a dar argumentos del por qué ellos estaban manifestando esa borrachera espiritual. Miles de años antes, el profeta Joel habló de ese evento que ellos estaban viviendo. Y él se extendió y habló otras cosas y profetizó otras cosas. Pero es interesante cómo Pedro agarra ese argumento de que estaban ebrios para poder empezar a predicar. Amén. Entonces, no era resultado de la embriaguez por alcohol. Les dijo, no es hora para que haya borrachos en esta mañana. Y entonces él empieza a hablarle a esa comunidad, ese montón de judíos que estaban ahí reunidos, sobre algo que era del Antiguo Testamento. Joel era un profeta del Antiguo Testamento. Y sigue hablando Joel. Ahí de los versículos 17 al 21, ¿alguien los quiere leer? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra. Sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Qué poderosa esta palabra de Joel. Pedro lo que hizo, que él conocía el Antiguo Testamento, fue mencionar o predicar basado en esa palabra del Antiguo Testamento de Joel, capítulo 2, versículos 17 al 21. Ahora, no hubo en ese día, hermanos, que la luna se convirtiera en sangre, eso no pasó, está claro, amén, ni que el sol se convirtió en tinieblas.
toda la porción bíblica que Pedro mencionó, sí habló de todo eso, lo incluyó, pero allí no pasó todo. Amén. Sí es cierto que cuando murió Cristo, por ahí los cielos se cambiaron un poco, hubo algunos fenómenos sobrenaturales, pero tampoco hubo sangre, no hubo fuego ni vapor de humo. Eso no pasó en el Pentecostés. Pedro, a los que estaban burlándose, les estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y claro, se fue un poquito más adelante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Joel profetizó esto? ¿Qué crees tú, hermano? Dios preparando el momento en que esto sí va a ser una realidad. Por eso la palabra, tenemos que saber que la palabra hay cosas que todavía no han sido reveladas o profecías que todavía no se han cumplido. Pero ese día, de alguna manera, la profecía de Joel se estaba cumpliendo en el Pentecostés, ¿no? Y vamos a ir a buscar Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Yo lo tengo aquí, yo lo voy a leer. Usted acompáñeme en la lectura. Dice Joel: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y lo demás ya no lo voy a leer porque es parte de lo que no se estaba cumpliendo en ese momento. Daré prodigios en el cielo, en la tierra, etcétera, etcétera. La famosa luna de sangre, que algunos han aparecido en ciertos tiempos nuestros y han creído que esa es la señal de la venida de Cristo, pero no era así, ¿verdad? No sé si algún día tú viste una luna de sangre. Sí. Incluso las noticias la presentaron, ¿verdad? Y la gente estaba ahí alarmada. Ahorita se está cumpliendo la palabra, pero no. Ahora, y habla Joel del día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Es el tiempo de la gran tribulación. Todavía no la estamos viviendo, ¿eh? Y va a continuar por todo el milenio esto del día del Señor. Y Joel está hablando del hecho de que habría un tiempo de guerra, un tiempo de juicio sobre la tierra. Esa profecía, como ya dije, no ha sido cumplida. No fue cumplida en el tiempo de Pentecostés. Para aclarar, ¿verdad? Pastor, pero ahí dice otra. No, está bien, lo mencionó Pedro, pero no es que se estuviera cumpliendo. Él habló de la profecía completa. Amén, hermanos. Amén. Para entenderlo, ¿verdad? Ahora, Pedro usó este texto de las Escrituras, que eso que estaba sucediendo no era extraño, porque era el cumplimiento de una profecía. Y que llegaría el día cuando toda la profecía se cumpliría. Ahora, ellos vieron algo que tenía que ver con esa profecía. Pero tenemos que saber diferenciar, ¿verdad? Posiblemente en los tiempos finales, en el tiempo en el día del Señor, vayan a ocurrir fenómenos parecidos, en que va a haber cuestiones de, como dice aquí, va a haber derramamiento del Espíritu. Y por eso muchos dicen, antes de que venga el Señor va a haber un derramamiento del Espíritu, una búsqueda, porque Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Amén. Y esas situaciones podrán tocar los corazones de algunas personas, como tocó el corazón de esos 3,000 que eran judíos, ¿verdad? Dios va a hacer cosas buenas para que los malos se conviertan a buenos. Amén, hermano. Muy bien. Ahora, esta gente que oyó este mensaje allí eran judíos que conocían el Antiguo Testamento. Ahora,
Y no lo veamos nosotros bajo la perspectiva de más de 2000 años de la iglesia, ¿verdad? Este fue simplemente el comienzo de la iglesia en el Pentecostés. Un evento maravilloso. Amén. Ahora, les dijo en el 22, ¿quién lo lee? Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entró entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Muchos habían visto lo que Jesús Nazareno hizo. Muchos no lo creyeron, pero lo vieron. Amén. Muchas sanidades, la multiplicación de los panes, la conversión del agua al vino, y muchos endemoniados que fueron liberados. Eso la gente lo vio. Las señales esas las vieron. Esos milagros de sanidad, ¿para qué fueron? Para captar la atención, hermano. Amén. Oramos para que empiece Dios a traer gente nueva que no conozca de Cristo. Vamos a comenzar a trabajar con evangelismo. Este domingo viene un predicador para comenzar a motivarnos a que oigamos de la que está haciendo él en México y nos motivemos a considerar lo lindo que sería que toda la iglesia participáramos yendo a las personas para alcanzarlas. Porque esa es la función de nosotros como cristianos. Amén. Ahora, dice el 23 y el 24: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ya empieza a hablar de Jesús y lo que vivió. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¡Qué poderoso! Él tenía que levantarse, era Dios. Pero era necesario que muriera como hombre. Interesante lo que Dios hace, ¿verdad? Y la gente vio maravillas, prodigios, señales, mientras él tuvo su ministerio, ¿verdad? Ahora, ¿habrá sido todo lo que hizo Jesús parte del programa de Dios? Así, era sí, parte de un plan de Dios para fundar la iglesia. Él vino, dio a entender, alegraos porque el reino de los cielos ha venido, empezó a mostrar el poder del reino. Imagínate tú en el milenio cómo va a ser de impresionante cuando Él ya gobierne. Pero ahora Él quiere gobernar los corazones de nosotros. Amén. Él quiere estar allí en nosotros y que nosotros se manifiesten esas señales que todavía no se manifiestan, aunque yo sé que hay focos de avivamiento. Y el avivamiento va a traer gente que se va a convertir. Entonces, un mover de una iglesia con sanidades, prodigios, es para que crezca la iglesia. Entonces, nosotros debemos de estar orando para que Dios haga eso, hermano. Yo lo quiero ver. No sé tú, yo quisiera inquietarte que también no seas escéptico. Perdón, no estoy diciendo que lo eres, pero no seamos escépticos. Intentemos ver aquellas cosas que no son como que si fueran. ¿No dice la palabra que ver resucitar a los muertos? Dice. Y hermanos, hay lugares allá en África donde hay un mover del Espíritu Santo. Son miles y miles de personas que están llegando a las actividades, que allí es común ver que resuciten muertos. Aleluya. Y aquí vemos uno y Dios mío, lo filmamos, lo subimos a las redes, pasamos hablando de eso, de una resurrección, porque nos impresiona. Pero ahí son muchas personas resucitando. Porque Dios quiere alcanzar África. Dios quiere alcanzar diferentes lugares. Y Estados Unidos está viviendo estos tiempos difíciles donde el cristiano, por diversas razones, no está queriendo tener experiencias sobrenaturales. Se ha conformado.
Vamos el domingo al culto, estamos bien con Dios. Pero Dios quiere despertar en nosotros esa misión para la cual Cristo vino, para que nosotros seamos también partícipes de avivamientos. Primero nuestro avivamiento personal, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, hay que disponer de tiempo. Ahora, hablemos un poco de la responsabilidad que tenemos nosotros, pero también de la responsabilidad de quienes crucificaron a Cristo. Porque ustedes saben que participaron los romanos y los judíos, el Sanedrín. Pero has pensado que tal vez tú y yo somos responsables de su muerte. El pecador es responsable de alguna manera, porque él tenía que morir para que nosotros fuéramos liberados del pecado. O sea que de alguna manera somos responsables, ¿verdad? Los judíos tuvieron su participación, fueron usados, el Sanedrín, los fariseos de ese tiempo, que planearon y hablaron con los romanos y los convencieron. Si el romano que lo iba a liberar les dijo, no, si este no debe nada, y ahí empezaron a pedir mejor que liberaran a otro que era malo, ¿verdad? En lugar de liberar a Cristo, parte de lo que debía de suceder. Ahora, no sé si sea importante que discutamos el tema de quién es la responsable de la muerte de Jesús, ¿verdad? Porque, pues, todos entendemos que Él vino para morir por nuestros pecados. Y que de alguna manera, si yo soy pecador y no llego a Cristo, yo soy siendo responsable de eso, de lo que Él sufrió y que no lo valoro. La obra del Espíritu Santo a veces es frenada porque la gente no cree. Muy bien. ¿Qué dice Juan 10? Juan 10, versículos 15 y 17 y 18. Él tenía que morir. Y lo habló y lo dijo. Y ahí en Juan capítulo 10 lo dice. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida, dice, por las ovejas. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahí lo está diciendo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, ¿qué les dijo Pedro a los que estaban ahí reunidos? Les dijo, discúlpenme, me perdí, es en el número 29. Sí, vamos al 29. Varones, hermanos, les dijo, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahora, hay una situación que quiero explicarla, ojalá pueda, sobre el Salmo 16. ¿Alguien quiere recibir esa explicación? Allí, David, el salmista que lo escribió, habla de la resurrección de Cristo. Fíjate bien, muchos años atrás. Vayamos a el Salmo 16. Gloria al Señor. No, vamos a buscar algo. No es tan largo. Lo importante, hermanos, es que usted entienda que toda la palabra tiene una relación. El Antiguo Testamento muchas veces se entiende con el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia es una. No podemos separar, no, que el Antiguo Testamento eso ya pasó. No, la palabra es
toda una, 66 libros. Amén. Entonces, ¿qué dice el Salmo 100, el Salmo 16? Vamos a buscar lo que. Amén. Guárdame, oh Dios, leámoslo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en todos mi complacencia. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Mire lo que dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleituosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en la noche me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué quiere decir eso? No se quedó en la tumba, resucitó. Pero ¿quién en el Antiguo Testamento, leyéndolo sin tener la respuesta de la resurrección de Cristo, iba a interpretar bien esto? Ahora nosotros lo entendemos. Oh, pastor, dice que no dejarás mi alma. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. La corrupción es cuando muere todo, pero Él resucitó, ¿verdad? Amén. Se corrompe la carne y se hace polvo, pero a Él no le pasó eso. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que este Salmo 16 se cumplió con la resurrección de Cristo. Amén. Ahora, Pedro habla de eso. Pedro interpreta por la obra del Espíritu Santo, porque él estaba en un momento de una llenura poderosa. Él interpreta, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo le dice, ¿verdad? Y luego le dice en Hechos 2:29, que es lo que hemos leído, ¿eh? Se os puede decir libremente del patriarca. ¿Quién escribió este salmo? David. A él se está refiriendo. Que murió, dice, y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero el otro no se quedó en la tumba. Amén, hermanos. Amén. Y entonces, imagínense a Pedro allí en el área del templo, y a lo mejor señaló ahí cerca el lugar, la cima del monte Sión, donde David estaba sepultado. Le dijo: ahí está él sepultado. Pero del que les estoy hablando yo hoy, él no está allí, él resucitó. Amén. El mensaje, el primer mensaje que pronunció Pedro delante de esta gente que había reunido, fue un mensaje de la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, más o menos parafraseando, Pedro les dice: es obvio, señores, que a David no hablaba de sí mismo, porque sus huesos están ahí. Porque si alguien lee el Salmo 16, puede entender que se refiere a David, pero no se está refiriendo a David. Lo aclaro, para que usted después quizás lo lea y diga: oiga, pero ¿a qué se refiere esto? Amén. Gloria al Señor. Le llaman Mictán de David. Y está hablando de él, pero no. Está hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Alabanzas a mi Dios. Gloria a Dios. Veamos el Hechos 2:30-31. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono.
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está reforzando lo que ya dije. Como diciendo, ¿saben qué? David, allí en el, no les haber dicho así, porque en ese tiempo no estaba así organizada la Biblia. David dijo lo siguiente, pero no se estaba refiriendo a él. Él le dijo, no, ¿cómo fue que le dijo? Que no me dejes en el Seol. Pero David estaba en el Seol, que después esas almas subieron al cielo, ¿verdad? Pero él estaba allí, pero él estaba refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, para que entendamos que estas porciones bíblicas las reforzamos estudiando tanto a Joel como a el Salmo 16, que vienen a complementar la enseñanza. Y muchas veces en el estudio de la palabra, hermano. Por eso, con todo respeto voy a decir esto. Hay que ir al instituto bíblico, hermano. A veces dice, ¿para qué necesito estudiar? Si Dios me revela a mí, sí, gloria a Dios, si Dios te revela. Pero a veces hay que estudiar un poco más y poder diferenciar, por ejemplo, los libros históricos, ¿verdad?, de los libros proféticos. Y cuando hacemos una relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, poder entender cómo lo logras estudiando en un instituto bíblico. Ahí se llevan un montón de materias que vienen a reforzar el conocimiento de Dios. Y mientras no tengamos instituto bíblico, pues metámonos a la escuela bíblica, ¿verdad?, para estudiar, porque vale la pena. Gloria al Señor. Muy bien. Veamos el 33 al 35. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Ahora, Pedro les dijo, esto que habéis visto, este mover del Espíritu Santo, es porque Jesús participó de esto. Él murió, resucitó, subió al cielo y ahora el Espíritu Santo ha venido y hay unas manifestaciones que nunca las vimos, pero que hoy las disfrutamos, el mover y la presencia del Espíritu Santo. Entonces Dios se quiere manifestar al hombre en la tierra. Dios no es un Dios que no sea alegre ni quiera manifestarse ni traer los dones y el fruto del Espíritu. Dios quiere hacer eso, pero depende de nosotros que eso sea una realidad. Y Pedro les está diciendo con argumentos del Antiguo y del Antiguo Testamento, porque tampoco tenía el Nuevo Testamento él, ¿verdad? Entonces tenemos que saber conjugar la enseñanza, ¿verdad? Ahora les digo, este que ustedes ven no pasó corrupción, y allí en ese lugar a lo mejor habían parte de los 500 que eran testigos de que Cristo había resucitado. Por lo menos los 120 que habían estado en el aposento alto fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Y la gente va contando, no, eso no quedó la tumba estaba vacía. Aleluya, ¿me entienden, hermano? Gloria al Señor. Muy bien. Entonces vamos a dónde? En el 32, ¿qué dice? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén, ¿verdad? Había testigos de la resurrección. Qué importante que eso haya pasado, ¿eh? Entonces, esto que habéis visto, les dijo Pedro, esto que habéis visto, o sea, el milagro, fíjate bien, otra cosa, el milagro de oír que los galileos hablando en diferentes lenguas, ellos los podían entender. El mensaje les llegó. Estaban todos oyendo lo que Dios estaba hablando.
Cada quien recibía su palabra conforme al idioma de que hablaba. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Y dice, y fue levantado de los muertos. Entonces vamos al 33 al 35. Hasta que ponga a tus enemigos. Así que exaltado. 33. En el 33 al 35. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a la diestra. Amén. ¿Por qué? Hasta que ponga. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una pregunta aquí que voy a hacer así. ¿Los santos del Antiguo Testamento fueron al cielo? Pues ahí están esperando el rapto, ¿verdad? No fueron al cielo. Si alguno de ellos hubiera ido al cielo, entonces David también hubiera ido al cielo. Pero Pedro le dijo, ahí están sus restos. Todavía creo que ni Pedro sabía del arrebatamiento porque no se había hablado, no había llegado la revelación de eso, hermano. Qué profundo, ¿verdad? Sin embargo, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, David no había subido a los cielos, ¿eh? Porque algún día los santos del Antiguo Testamento serán levantados para vivir en la tierra. Acuérdense, eso va a pasar en el arrebatamiento. La iglesia, los convertidos y ellos, ¿verdad? Hay procesos para que ellos resuciten, ¿verdad? Eso no es hoy una enseñanza de escatología, pero ellos todavía no están en el cielo, ¿no? ¿Eh? Y un día ellos van a venir a vivir en la tierra, porque somos eternos, hermano, por lo que hizo Jesucristo, ¿no? Ahora, obviamente la iglesia va a ser levantada y va a ser conducida a lo que vamos a conocer como la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 5:8? Porque esto es profundo, hermano, y hay que poder entenderlo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo muera, por ejemplo? ¿A dónde voy a ir? ¿Voy a estar con el Señor? Pregunto. ¿O voy a dormir, como dicen en la interpretación de algunos? ¿O estar dormidito por ahí? ¿Qué dice 1 Corintios 5:8? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No, pues me equivoqué. Sí, Me equivoqué. Ok. Lo que pasa es que quiero decir algo que dice ahí, pero yo me equivoqué. Ausente del cuerpo y presente del Señor. Alguien que googlee, por favor, rapidito. Un googleazo ahí, pero de esos rápidos, a ver, esos jóvenes moviendo los teléfonos. Póngale ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué versículo es? Sorry, me equivoqué en ese, hermano. ¿Ah? Segunda de Corintios. Ok, entonces, sorry, ya le voy a cambiar aquí. Voy a hacer un cambio. Segunda de Corintios, un dedazo, hermanos, un dedazo. Pero confiamos y más que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ok, y esto es una enseñanza importante. Hay gente que dice que cuando muramos y mientras estamos esperando vamos a estar dormidos, pero la Biblia dice presentes en el Señor. Yo sí creo que vamos a estar en el cielo disfrutando de ese tiempo con Dios. ¿Por qué nos tiene que tener dormidos? Porque hay algunas enseñanzas que como se lee y han leído esa palabra dormido, se ha interpretado como que la gente muere y si va a ir al cielo se espera porque queda dormido ahí como en catalepsis, ahora no, discúlpeme esa palabra. Pero aquí dice ausente del cuerpo, porque el cuerpo se va a quedar lo que fue la ceniza, ¿verdad?
en la tierra, pero nosotros vamos a estar presentes en el Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 110:1? Están comiendo carnita de la buena, hermanos. Carne, filé de miñón. Estas enseñanzas ni en el Instituto Bíblico la dan. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios sigue trabajando, hermano. Dios sigue trabajando, amén. Que nos sentemos a su diestra, dice, aleluya. Hasta que ponga a tus enemigos, ¿qué? Por estrado de tus pies. Amén. Ahora, ¿quién está a la diestra del Padre? Amén. Amén. Y estará allí hasta que Él venga para establecer su reino. Amén, hermanos. Pero mientras Él está a la diestra de Dios, ¿qué creen que está haciendo Jesús? Trabajando por el mundo, orando, intercediendo. Él es Dios, ¿verdad? Y está activo Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice Hechos 2:36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Está ya un poco más profundo la predicación, ¿verdad? Les dice, sepan ustedes, está hablando de la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice? Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué dice del 37 al 38? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué produjo el mensaje de Pedro en los oyentes? ¿Sí? Convicción de pecado, arrepentimiento. Amén. Correcto. ¿Ah? Correcto. Ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Gente que estaba ahí conocía. Ellos oyeron el mensaje. Ellos sabían de las profecías que les habló Pedro. Pero ellos marchaban en una sola dirección, alejándose de Dios. Amén. Tenían una religión que les dio ¿quién le dio esa religión a ese pueblo? El mismo Dios. Y ahora Pedro les dice, ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que dejar de caminar por esa ruta equivocada. ¿Ven? Y ese es el Evangelio. Veníamos caminando en una ruta, en un camino equivocado, y Dios nos dice, damos marcha atrás. Aleluya. Conversión. Amén. Y por eso el Evangelio se trata de convertir a alguien a Cristo. Amén, hermanos. Ahora tenían que dar vuelta, cambiar de dirección y dirigirse a Dios. Pero también tenían que ser bautizados. Qué importante es esto del bautismo. Algunos todavía no lo han entendido. Quizás yo no le puedo explicar, o a lo mejor no sé. Pero el bautismo en el inicio de la iglesia era un acto inmediato. La gente recibía a Cristo e inmediatamente era bautizada. Nosotros aquí nos quedamos esperando que decida la persona. Y está bien, ¿verdad? Yo lo hago así. Yo me formé en la otra iglesia y así era. Y cuando decidían, entonces les dábamos un adiestramiento. Pero casi era imperativo que lo hicieran luego. Aquí quizás vamos a cambiar las reglas. Cuando esté viniendo mucha gente recién convertida, que vamos a tratar de bautizarlos, si no el mismo día, al siguiente domingo, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. Ahora,
¿Por qué se bautizaban? Porque el bautismo era la evidencia de que se habían arrepentido. Amén. Ese es el punto. Amén. De que habían acudido a Cristo y habían depositado su confianza en Él. ¿Eh? Ya hoy no, ellos no traían el corderito al templo para que lo matara. El templo de Jesús, en el tiempo de Jesús todavía lo hacían. Ahora ellos debían demostrar una evidencia de que habían confiado en Cristo para la remisión de sus pecados. Ya hoy no confiaban en el sacrificio que hacía el sacerdote del cordero o de la ovejita que llevaban. Hoy tenían que confiar en que ese Cristo que murió y resucitó era el que traía el perdón de los pecados. Ahora, ese bautismo era testimonio del hecho de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, y Él les dijo, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí lo leímos, ¿verdad? En el 38. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cualquiera que confíe en Jesucristo va a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice el 39 y 40? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Pedro estaba hablándoles de nosotros. No habíamos nacido todavía. Dice, para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hace 2000 años ni existíamos, ¿verdad, hermano? Pero ya el Señor estaba hablando de nosotros. Pedro, pues, que estaba predicando, les dijo, porque la promesa en ese momento era para ellos, pero también era para nosotros, para las naciones. Amén. ¿Y qué dice el 2:41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Sí. Cristianos genuinos. ¿Creen ustedes que eran cristianos genuinos? Se compungieron de corazón, dice. Amén. Y fueron obedientes y se fueron a bautizar y comenzó la iglesia, ¿verdad? Qué lindo. Dice el Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué? Y en las oraciones. 4 marcas visibles que toda iglesia local debe mostrar. Perseverancia en la doctrina. Amén, hermanos. Véngase los miércoles. Miren qué tal, cómo recibieron esta palabra hoy. Era carne de filet de miñón, no crean, no es lechita para los recién convertidos. Este es poder de Dios. Pero hay que venir los miércoles. Anime a otros hermanos, ¿verdad? Para que vengamos y estudiemos la palabra. Ahora, todos tenemos que adherirnos a la doctrina de los apóstoles. Eso es importante. Acuérdate que hay doctrinas que no son de los apóstoles. Hay muchas doctrinas que han surgido ahí que son mentiras del diablo. Dice la otra, tenemos la comunión. Incluso dice, compartían las cosas de Cristo. Es poderoso, ¿no? En la comunión unos con otros. Y la coinonía es importante, hermano. El compartir, a veces traer y comer todos juntos, qué bonito. ¿Cómo se siente de bonito? Yo sé que tiene un costo eso, pero hermanos,
Qué lindo que podamos como familia tener comunión. Ya viene el Día del Padre. Ah, bueno, también. Ahora, tercero, el partimiento del pan. Y el partimiento del pan en la iglesia primitiva era más que celebrar la cena del Señor. También había compañerismo, relación con Cristo y una relación entre los hermanos. ¿Ya? Y por eso cuando ustedes leen, ven que algunos llegaban y comían y agarraban lo mejor, y por eso la Biblia habla de que cuidado con eso, ¿verdad? Porque no es a comer solamente, tampoco, es a honrar el recuerdo del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y la última dice la oración, ¿no? Una marca del cristiano primitivo y que debe ser el de ahora, ¿verdad? Una marca que a veces no todos quieren tenerla, porque no todos quieren orar, ¿verdad? Y quiera si o no, todavía en algunos pudiera hablarse de que es un punto débil en las iglesias la oración. Sin embargo, yo estaba enseñando en los últimos domingos que es el activo más importante que tenemos. Deja cualquier cosa. Dile a tu jefe que tienes un compromiso. Vente. Este viernes tenemos oración. Vente. Derrama tus lágrimas delante del Señor. ¿No? ¿Cuál era Ahora, el número 2? El número 2, basado en el versículo, es comunión unos con otros. El primero era perseverar en la doctrina. El 2, comunión. 3, partimiento, celebración de la cena del Señor, y coinonía y la oración. Amén. Ok, muy bien. Dice el 44 al 47. Todos los que habían creído, dice, ¿qué dice? Estaban juntos. Estaban juntos. Tenían ¿Y comunión. qué dice? Tenían en común todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y qué dice el 45? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué dice el 46? Y perseverando Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. corazón. Bueno, es importante. Quiero tomar un minuto para hablar de las casas, hermano. Las reuniones en las casas es bíblico. Yo creo que ya debemos de empezar a platicar, ya lo empecé yo, ¿verdad? Hablar de abrir las casas nuestras para que se predique el Evangelio y para alcanzar a los que no conocen de Cristo. Claro, casas donde sea evangelística, pues, aunque se ore, por supuesto, ¿no? Pero es para alcanzar al vecino que todavía no es cristiano. Debemos de pensar en eso. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ese era un tiempo del resurgir de una iglesia fuerte, ¿eh? Era fuerte, porque había mover de Dios. Claro, esforcémonos porque también hoy en este tiempo podamos nosotros imitar a esa iglesia, ¿verdad? Y que podamos nosotros entonces crecer, porque dice la palabra que el Señor, como ellos hacían todo lo que Él había dicho, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a evangelizar, hermano. Que no me vieron, pastor, que yo le hablé y no me quiero. No se preocupe, usted vaya, cumpla la misión. Amén. El Señor se va a encargar de añadir los salvos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar. Vamos a ir terminando. Se pasó rápido. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por la oportunidad de venir a escuchar tu palabra. Gracias por los hermanos que pudieron venir hoy día, Señor. Bendícelos, ayúdalos de regreso a sus casas.
Te pedimos por las ofrendas y los diezmos, Señor, de esta noche. Es para la extensión de aquí de Alvarado, Texas. Gracias, Señor, te damos.